Tomen asiento. La danza, tome asiento a primera fila, segunda fila. Eso así. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar sobre el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Tiene que prestarme mucha atención estos primeros 2 minutos, porque de la prédica se trata de algo demasiado importante. El Sermón del Monte, había una multitud de gente. Jesús, al ver la multitud, subió al monte, pero en el monte solamente subieron discípulos. Subieron los discípulos, con seguridad que estaban los 12, pero la Biblia dice que no solamente eran los 12, sino que era una multitud de discípulos. Nosotros como bolivianos tenemos dentro de la constitución de nuestro estado un libro que se llama la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual rige las leyes de todo nuestro estado. Ahí están las leyes de educación, está de salud, está de las Fuerzas Armadas, está el Código Penal, está el Código Civil, el Código de Tránsito, en fin, están todos los códigos para gobernarnos como bolivianos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tiene que tener clara esta figura, porque Jesús vino a anunciar un reino. Dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Jesús presentó el reino, no presentó a todos los individuos de este mundo, sino a sus discípulos la constitución de su reino. El Sermón del Monte representa las líneas maestras del reino de nuestro Padre. O sea que si usted lee el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, más Lucas 6, eso es lo que es nuestro estado allá con nuestro Padre. Entonces nosotros deberíamos pensar y decir: tengo que aprender también el Sermón del Monte, porque es la cosmovisión del reino de mi Padre. Mi Padre mira así su reino, rige de esta manera, y de esta manera debo conducir mi vida para agradar a mi Padre en el reino. Muchos de repente nos preguntamos: hermana Mile, vente aquí a la segunda fila, por favor, hay campo. Amén, hay 4 sillas. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, preguntamos: ¿y cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Qué es lo que debo hacer para agradar a Dios? ¿Cómo funciona el reino de Dios? Deberíamos remitirnos a este sermón, porque en este sermón Jesús se va a vaciar a sus discípulos y decirles: este es el reino de mi Padre, y de esta manera hay que conducir nuestras vidas. ¿Se entendió? Y hoy vamos a hablar las bienaventuranzas, porque no sé si usted, voy a utilizar algunas alegorías, no sé si usted ha jugado algún jueguito en su celular, y en el momento que usted hace bien, sale, dice bonus, premios, ¿verdad? Ahora tome esa figura. Las veces que usted haga bien en el reino, vienen bienaventuranzas, vienen bendiciones. Entonces, yo tengo mi reino de mi Padre, tengo las líneas maestras, cómo se maneja el reino, y si me manejo bien en mi reino, en el reino de mi Padre, hay bienaventuranzas. Es sorprendente, mientras yo leía la palabra, es sorprendente cómo Dios ha constituido su reino. Lo hemos visto y lo hemos leído y no hemos apercibido. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15 dice así:
Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús, cuando viene como hombre, anuncia una buena noticia: el reino de Dios se ha acercado. Nosotros no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. El reino de nuestro Padre nos ha sido otorgado, porque los que hemos creído y nos hemos arrepentido, hemos entrado al reino de Dios. Y los que ejercemos la autoridad de este reino, dice: el que echa fuera demonios es porque el reino de Dios se ha constituido. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Nosotros nos hemos constituido como miembros del reino, pero no podemos movernos a este reino si no vemos nuestra constitución política del reino. Entonces se aclara el panorama. Hechos capítulo 28 versos 23. Lea conmigo con esa mentalidad. 2, 3. Y habiéndole señalado, no sé si está la presentación. Por favor, cabina, está con el nombre de bienaventuranzas en la carpeta transmisión, si alguien me ayuda. Hechos capítulo 28 verso 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Cuando vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, es una responsabilidad nuestra, de los hijos de Dios, enseñar de día y de noche la constitución de nuestro reino, enseñándoles: esta es la forma que tú debes llevar tu vida cuando pertenecemos al reino de Dios. Dentro de nuestra vida religiosa, aquellos que vienen de diferentes religiones, en el caso mío del catolicismo, teníamos por costumbre ir a la iglesia un domingo, salir de la iglesia el domingo y hacer nuestra vida un cohete. O sea, teníamos una vida superficial. Íbamos y nos portábamos media hora bien en Cristo y hacíamos nuestra vida un garabato fuera de la media hora. Entonces Jesús, cuando vino a anunciar el reino, nos dio a nosotros la misión como embajadores de decir: el reino de mi Padre está constituido de esta manera debemos manejar nuestras vidas en diferentes áreas. Y eso hay que enseñar de día y de noche, para que nuestra conducta aquí en el templo, fuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, debe ser la misma. Porque no, el reino no está acá y no salimos del reino cuando nos vamos a casa. El reino está establecido en nuestros corazones y debemos manejarnos conforme dice la palabra. Siguiente, entonces el sermón del monte, voy a tomarme unos minutitos, está colocado en 3 capítulos: capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas, que es el premio, que es el plus, que es la bendición para aquellos que viven conforme al reino. Pero ¿de qué habla
estos 3 capítulos de Mateo. Habla en que somos la sal y la luz de este mundo. Nuestra misión es salar este mundo para que no se pudra y colocar luz donde hay tinieblas. La persona que se está pudriendo con el mundo y que habita en las oscuridades de las tinieblas no tiene la concepción del reino, no es de este reino. Habla la Biblia cómo está relacionado este reino Jesús con la ley. ¿Hasta dónde es la ley y dónde empieza la gracia? Habla esta constitución de cómo debemos manejar la ira, el enojo. Cuando tenemos relaciones interpersonales, ¿cómo manejamos nuestra ira, nuestro enojo, nuestra bronca? Más la Biblia dice que si nosotros colocamos adjetivos en nuestro enojo y calificamos a nuestro prójimo, somos homicidas. Entonces, tiene todo unos versículos para hablar Jesús sobre la ira. Habla sobre la lujuria y el adulterio. ¿Cómo estamos manejando nuestra sexualidad en esta tierra? ¿Cuán libertinos o libertinas somos? ¿Cómo están viendo nuestros ojos? Entonces, en este reino, el uso de nuestra sexualidad está limitado a aquellos que han entrado en matrimonio. Los que hacen uso de su sexualidad fuera del matrimonio o antes del matrimonio no está aceptado en la constitución de este reino. Habla sobre el divorcio. Establece este reino las líneas maestras del divorcio. La persona que piensa en divorciarse, la persona que proclama divorcio, no ha entendido la constitución del reino de Dios. Habla sobre el jurar. En este reino, ni a ti y a mí nos ha permitido jurar por nada, sino dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. En esta constitución hace mención a la ley del talión, al ojo por ojo, y dice: ya no es válido el ojo por ojo, ahora coloca la mejilla y coloca la otra. Y también en este reino nos establece que debemos amar aún a nuestros enemigos. Ese es el capítulo 5 del Sermón del Monte. Entonces uno se para y se siente y dice: wow, o sea que así tengo que manejarme en este reino. Así debes manejarte en este reino. O sea, usted tiene tarea para casa. Le pediría en el amor del Señor que esta semana lea el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. ¿Estamos bien? Y conclusión: usted ha aprendido la constitución política del reino de Jesucristo. Amén. Y si su vida está metida en este escenario, usted es un hijo propietario del reino de Dios. Si su vida está fuera de esta constitución, se está engañando en su vida cristiana. Está viviendo con un rótulo de cristiano, pero está fuera del reino. Habla el capítulo 6 sobre ayudar a los necesitados. Cómo debemos ayudar a los que están fuera del reino, a aquellos que están en necesidad. Enseña en esta constitución cómo comunicarte con papá, y hay toda una enseñanza del Padre Nuestro.
Hay toda una enseñanza de vernos como hijos, de vernos como amigos y de vernos como juez. Habla la forma de ayunar. En este reino es necesario el ayuno. También habla de la propiedad privada, de los tesoros que uno debe hacer en el cielo. Y termina que no debe afectar a este reino los afanes de esta vida. Por nada estéis afanosos. Habla de cómo los animales no trabajan pero tienen sustento, que como las plantas no tienen dinero y se visten mejor que Salomón. El capítulo 7 habla de juzgar a los demás y nos establece que en este reino ni tú ni yo somos jueces. Entonces no tomemos el lugar del juez y darnos la libertad de juzgar a los demás. Este capítulo 7 en la constitución de nuestro reino habla de una regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También habla sobre la regla áurea. Es el capítulo siguiente, la Biblia establece sobre el afán, capítulo 7. La oración, el celo de oro, habla sobre la puerta estrecha, que este reino, su entrada no es ancha, es estrecha. Y también habla que la senda para llegar a esta puerta es angosta. A la perdición es ancha y es muy amplia. Entonces en esta regla dice: si tú quieres entrar a este reino, la senda es un poco angosta y la puerta es estrecha. También habla sobre el árbol y sus frutos. Nuestra conducta se va a medir por nuestros frutos. Usted quiere conocer si es un buen árbol, si es buen cristiano o mala cristiana. Lo único que tenemos que analizar son nuestros frutos. ¿Estamos bien? Termina y también habla sobre el sacerdocio. Dice: muchos de ustedes han echado fuera demonios, han hecho sanidades, milagros, pero los que no tienen comunión con Dios, les dice: nunca os conocí. También habla sobre lo que hoy predicó nuestra hermana en el discipulado, ¿cómo es? En el devocional, sobre los dos fundamentos. Habla: aquella persona que oye y pone por obra es como una persona que hubiese colocado su casa sobre la roca. La persona que oye y no pone por obra lo que oye es como si hubiese hecho su casa sobre la arena. En ambos casos viene viento, viene lluvia. El que no colocó sobre la tierra cayó y fue grande su ruina. Entonces habla cómo construir nuestra vida espiritual. Y termina esta constitución con la autoridad que tiene Jesucristo sobre toda la creación. Entonces, cuando usted lea esta semana, va a tener que de repente redefinir la forma de vida que estamos llevando o afirmar aquello que está haciendo bien. Por favor, le pido nuevamente en el nombre de Jesús, lea capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Y usted, una vez que lea y tenga su resumen, diga: esta es la constitución del reino de mi Padre.
a esta ley me rijo, a esto me sujeto y es la forma como debo llevar mi vida y la de mi familia. ¿Estamos bien? Entonces, bajo esa pequeña introducción, vamos a entrar a las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús ha subido al monte, va a hacer la declaración. Ustedes ya saben de qué va a declarar. Va a declararles la constitución de un reino. Y Jesús va a empezar la constitución de decir: este es el plus, estos son los bonos, estas son las bendiciones, estas son las bienaventuranzas, aquellos que sean hacedores de esta constitución. Las bienaventuranzas han sido colocadas en un número de 8. 8 son las bienaventuranzas. Siguiente. Y las bienaventuranzas están direccionados a los pobres de espíritu. ¿Qué se entienda por pobreza? Se entiende por necesidad. Y en este reino, el que mire su necesidad espiritual y diga: Señor, te necesito, tiene bienaventuranza. Bienaventurados a los que lloran por causa de tu reino, porque estás yendo contra el mundo. Y muchas veces vas a quedar lastimado porque el mundo no va a aceptar este reino. Se llora. Y dice la Biblia: aquel que llora por causa de este reino va a recibir consolación. En este reino viene bienaventuranzas por ser manso. El soberbio no está en este reino. El manso, porque al manso es el que va a heredar la tierra. La cuarta bienaventuranza es al que le gusta hacer lo correcto, el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. En este reino uno no se satisface de la injusticia, sino más bien clama, tiene hambre de hacer lo correcto. Siguiente, la quinta bienaventuranza. En este reino los misericordiosos alcanzan misericordia. Al aplicar los principios de este reino, debe haber misericordia, dar una nueva oportunidad a los muy radicales y los que una sola vez me hacen y nunca más, no están en este reino. En este reino son los misericordiosos. La sexta bienaventuranza es que en este reino requisito es que el corazón sea limpio. Cuando el corazón es limpio, está en este reino aceptado. La séptima bienaventuranza es para aquellos que les gusta la paz, aquellos que no les gusta pelear, aquellos que no son peleoneros, aquellos que no son bochincheros, aquellos que no son enojones. Este reino es para ellos, para aquellos pacificadores. Y también hay una bienaventuranza que por causa de este reino, a los que los persiguen, los botan de sus trabajos, los botan de sus amigos, de su casa, también tienen bienaventuranza. Esa es la forma de resumen de estas bienaventuranzas. Vámonos una por una. Mateo capítulo 5, verso 3. Todos juntos, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No sé si usted ha tenido un amigo. Yo tenía un amigo que se llamaba Macario. Y Macario es la palabra de la cual se traduce bienaventurado. Es supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso. Entonces, usted y yo vamos a ser Macarios o sumamente bendecidos cuando tengamos pobreza de espíritu, cuando nuestra necesidad sea Dios. Aquellas personas que dicen: no, yo sé todo, qué cosa, no pasa nada.
Todos los días necesitamos de Jesús. Lucas 6:20, el mismo pasaje dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, cuando tú y yo vamos a ir, vamos a venir, vamos a buscar de Cristo, es porque tenemos necesidad de Él. Sin Cristo nada somos. Solo en Dios está nuestra salvación. Solo el Padre puede consolarnos. Solo Dios es la solución para mis problemas. Tuyo es el reino. Pero si dice no, haz un lado a Dios, aquí no le metas a Dios. Solucionaremos nuestros problemas sin Dios. A ver, hermano, naturalmente, razona. No es de este reino. En este reino nuestra necesidad número uno es Dios. Amén. Sigamos. El verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En este reino, amado, se llora mucho, porque al hablar de este reino invitamos a muchos a este reino y ayudamos a muchos en este reino, pero no siempre te van a decir gracias. Muchas veces hasta te van a culpar por sus problemas. Muchas veces van a mentir contra vosotros, calumniándonos. Muchas veces los seres que más quieres te van a dejar por causa del evangelio. Y se llora. Y se llora harto. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a tener la consolación del Padre, y nosotros vamos a llegar a un momento que lo que hoy es dolor, mañana será gozo. ¿Ok? Más dice la palabra que uno siembra llorando, pero cosecha con alegría. Mateo 5:5, la tercera bienaventuranza, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a sacar algunas conclusiones. Primero, Dios va a entregar la administración del planeta Tierra en el reino milenial a Jesús y a la iglesia. Y los que vamos a gobernar en este planeta estamos siendo preparados hoy por su palabra para no ser ni orgullosos, ni altivos, ni soberbios. Ellos no sirven para administrar la tierra. Se necesita mansos. Y el manso es una persona enseñable. Es una persona que sabe y acepta un consejo. Sansón era un hombre llamado a ser juez. Sansón era un hombre con mucho poder, pero no oyó en su vida el consejo de nadie. Las personas que no aceptan una corrección, un consejo, son soberbias. Todos lo saben. No son capaces de decir: gracias, hermano, sí, voy a considerarlo, gracias. La persona que es soberbia siempre tiene un justificativo. Sí, yo ya lo sabía. No, yo he hecho siempre. No, todo eso, ya sé todo. No necesito de Dios. Soberbia. Ellos no pueden heredar el reino. ¿Por qué? Porque no son enseñables. La mansedumbre se mira cuando la persona es capaz de recibir un consejo y agradecer. La persona que se justifica y responde a que ya sabía es soberbia. Dice que el sabio
se alegra con la corrección, pero el impío se enoja, se lastima, se hiere. La Biblia nos muestra en el verso 6: bienaventuranza a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Mire, cuando uno mira tanta injusticia en este mundo, cuando uno mira tanta corrupción en este mundo, uno generalmente, al oír las noticias en la radio, en la televisión, en el internet, se enoja, se molesta. Al ver gente que ha matado a su prójimo, que ha robado, que ha estafado, que ha hecho cosas indebidas, nos molesta. Porque en este reino se hace lo correcto, lo justo. Y si usted tiene esa necesidad de justicia, es que pertenece a este reino. Primera de Pedro 3:14. Todos juntos, por favor. 2, 3. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, amados, nuestra representación tiene que ser en mansedumbre y en reverencia cuando nosotros clamamos justicia. No podríamos salir a la calle con nuestras banderas, piedras, petardos a pedir justicia. No es nuestra forma. Nuestra forma es presentar nuestra causa con mansedumbre y reverencia. Entonces, los que clamamos justicia, sí vamos a ser consolados. Verso 7, Mateo 5:7. Todos juntos, 2, 3. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que vivimos en este reino constituido por nuestro Padre, también nos equivocamos. Y el que nos da una nueva oportunidad es nuestro Padre, porque Él es misericordioso. Entonces aquí hay una regla: con la misma vara que mido a mi prójimo, voy a ser medido. En la medida en que usted tenga misericordia de su prójimo, va a alcanzar también misericordia. Y Jesús dijo: id pues y aprended. O sea, para ser misericordioso se aprende. Todos juntos, Mateo 9:13, 2, 3. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si usted es una persona pecadora en extremo, es usted elegible para este reino. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado nuestros pecados. Pero una vez que entre al reino, tenemos que dejar nuestra vieja forma de vida. ¿Por qué? Para que entre al reino. Si va a hacer lo que antes hacía fuera del reino y quiere venir a este reino con sus malas mañas, no encaja. Tiene que ser transformado de mente, de corazón, y cambiar una conducta. ¿Quiénes estamos en este reino? Los más viles, los más malos, los que estábamos desechados por la sociedad, y Dios ha cambiado nuestra forma de ser. Amén. Entonces tenemos que tener misericordia del que va a entrar a este reino. Tenemos que tener un poquito de paciencia mientras Dios esté obrando en su carácter, en su conducta. Por eso dice: aprended lo que significa misericordia quiero. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir
¿Cuál es el mismo sentir que tenemos que tener este reino? Todos juntos: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La bienaventuranza al misericordioso es muy grande. Sé que demandamos cada uno de nosotros, de nuestro prójimo, excelencia. Sé que demandamos de repente de nuestra pareja, de nuestros hijos, perfección. Lo hacemos. Pero también tenemos que tener misericordia cuando ellos fallan. Porque si no tenemos misericordia, no estamos reflejando una gran cualidad del reino de nuestro Padre, donde Él dijo: sed misericordiosos porque yo soy misericordioso. Entonces, en este reino, la misericordia vence al juicio. Si usted se equivocó, si usted falló y perdió en el juicio, la misericordia vence. Podemos fallar mucho, pero si usted aprendió a ser misericordioso, alcanzará misericordia. Si usted está de acuerdo conmigo, por favor, un fuerte amén. Denle un aplauso a Jesús. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El pase para que tú y yo veamos a Cristo es que nuestro corazón esté limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de malos sentimientos, limpio de resentimientos, de amarguras, de dolores, de broncas, de decepciones, de desilusiones, de odios, de venganza, de ira, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer hemos tenido nuestro primer retiro de sanidad. Ya han venido los hermanos. Hemos venido a que Dios limpie nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo en este reino es tener un corazón limpio para ver a Dios. Las personas que somos hipócritas, que decimos una cosa en nuestra boca y otra cosa contraria en el corazón, no están facultados para ver a Dios. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? Tenemos que purificar nuestros corazones. Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Todos: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Creo que hablamos el anterior mes acá cómo purificar el corazón, cómo purificar nuestra alma, porque el corazón está en nuestra alma. Primera de Pedro 1:22 recomienda y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El hecho que en este reino demande un corazón limpio obedece a que tú y yo tengamos que leer todos los días la palabra de Dios y ser obedientes a sus mandatos. Da como resultado que nuestro corazón va limpiándose. Pero si no leemos la palabra, si no obedecemos a lo que hemos escuchado, no va a ser limpiado nuestro corazón. Dicho de otra manera, la constitución de este reino
con las líneas que Dios ha colocado en los 3 capítulos, nos faculta para ejercer autoridad de este reino sobre la tierra y nos faculta para poder ejercer nuestro derecho, nuestra herencia en el reino de nuestro Padre. La Biblia en el capítulo 5, verso 9, da la otra bienaventuranza. Todos juntos, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora nuestra pregunta: ¿usted y yo estamos fomentando las peleas? Te preguntaré en un tiempo personal, la segunda persona: ¿te gusta pelear? ¿Te gusta el bochinche? ¿Te gusta estirar tu jeta? ¿Te gusta maldecir? ¿Te gusta gritar? Si la respuesta es sí, no eres pacificador. Hay gente que le encanta. Cuando ministro matrimonio me dice: pastor, no sé qué hacer con mi pareja, estoy durmiendo. Le digo: por favor, charlaremos mañana, ahorita estoy cansado. No, ahorita tenemos que hablar. Tienes que callar, levántate, tienes que hablar. Pero no quiero hablar, tenemos que hablar. Y dice: pastor, toda la noche peleamos. La persona que pelea toda la noche, la persona que todo estira sujeta, que todo el rato ha hablado cosas incorrectas, no es pacificador. Y en este reino la Constitución establece que hay una bienaventuranza al pacificador, al reconciliador. Somos embajadores que tenemos que reconciliar a Dios con el hombre, al hombre con el hombre. En la Constitución de nuestro reino, un requisito para ejercer la autoridad de este reino es que somos o debemos ser personas pacificadoras. Y al hombre que es pacificador, dice, se le va a llamar hijo de Dios. O sea que el hijo de Dios no puede ser, no debe ser iracundo, no debe ser maldiciente, no debe estirar la jeta por todo y por nada. Hay personas que algo se dice, estira su jeta ahí, ya no te habla, se esquiva. Está viniendo por un lado, se va por el otro lado, quita el habla. ¿Y es hijo de Dios? ¿No nota que hay una incoherencia? ¿Por qué está actuando así esa persona? Porque no ha leído la Constitución del reino. En el reino esa forma de vida no es lo correcto. En este reino somos misericordiosos, somos pacificadores, somos mansos, porque esta es la Constitución del reino de nuestro Padre. Amén. Si está de acuerdo conmigo, diga amén. Por favor, no se enoje. Pastor, me estás indirecteando. No, Dios nos está hablando. Le garantizo que también me está llegando mucho. Hebreos 12:14. Todos juntos. Entonces concluye la Biblia y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Romanos capítulo 12:18 dice: si es posible, todos juntos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No te vengues vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Terminamos con la bienaventuranza. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si al establecer mi opinión en mi casa, en mi trabajo, donde sea, respecto a la justicia, me van a perseguir o me van a votar, hay bienaventuranza. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
porque el glorioso Espíritu de Dios se posa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Véngase la hermana tecladista ahí. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay mucha bienaventuranza, amados, cuando nosotros predicamos este reino. Si nosotros vamos a ir a visitar a la casa de los padres, de los suegros, de los amigos, estamos llevando un reino. Y nuestra forma de conducirnos, de hablar, de ser, debe reflejar a este reino. La forma de llevar nuestra vida social está delineada por esta Constitución. La forma de llevar el ayuno, la forma de llevar y manejar nuestro enojo, nuestra ira, la manera de llevar nuestra sexualidad, la manera de llevar nuestro ministerio, está establecido en esta Constitución. Le pido una vez más a aquellos que han llegado al último, tarea para la casa, y le voy a preguntar, por favor, le voy a examinar Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Son 3 capítulos que establecen la constitución, la cosmovisión del reino de nuestro Padre. Así debemos manejar nuestra vida. Y si nosotros cumplimos esta constitución, hay bienaventuranzas. No porque estemos en este reino vamos a ser soberbios, no. Al llevar este reino tenemos que ser mansos, tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser mansos, tenemos que ser pacificadores. Las bienaventuranzas llegarán por donde usted menos espere. Vamos a ponernos en pie. Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Levante su manito. Señor, te damos gracias por esta mañana, por ver el día en que tú subiste al monte y enseñaste a tus discípulos la cosmovisión, la constitución de tu reino, la forma de gobernarnos en esta tierra para reflejar una representación diplomática como embajadores de este reino. Gracias, Señor, por darnos líneas maestras para manejar nuestras vidas. Gracias porque nos llamaste a ser sal y luz de este mundo. Nos mandaste a cómo debemos manejar la ira, la lujuria, el divorcio, cómo manejar nuestros compromisos, cómo amar a nuestros enemigos, cómo ayudar a los necesitados, cómo hablar contigo a través del Padre nuestro, de los tesoros que hay en el cielo, de los afanes que hay en este mundo, del ayuno. Gracias porque nos muestras en esta Constitución el no juzgar, la regla de oro, la regla áurea, el árbol, sus frutos, el ministerio. ¿Dónde está
establecida nuestra casa, la autoridad de Jesús. Por favor, levante sus manos. Señor, que tu reino sea establecido en cada corazón de mis hermanos y puedan ejercer la autoridad en la constitución de tu reino. Que las bienaventuranzas lleguen a su casa, lleguen a su familia, lleguen a cada uno de mis hermanos por su obediencia a la verdad. Que las bienaventuranzas los alcancen, sean sumamente bendecidos, supremamente bendecidos, por mostrar el reino de nuestro Padre con las líneas establecidas en las bienaventuranzas. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos pobres de espíritu, por los que lloran, por los mansos, por los que tienen hambre y sed de justicia, por los misericordiosos, por los de limpio corazón, por los pacificadores, por los que sufren persecución. Señor, tus bienaventuranzas sean sobre ellos. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto, y gracias por bendecir extremadamente al obediente. Gracias en esta mañana, Señor, y danos el tiempo, ayúdanos, Espíritu Santo, para leer el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo y entender la constitución de tu reino. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús.